Es momento de hablar de coronavirus y ponernos un poco a punto con lo que está sucediendo en este momento. Ya lo anunciaron los especialistas, una vez que el coronavirus llegara a Europa, era cuestión de tiempo que cruzara el océano. Y hoy el Ministerio de Salud de Brasil confirmó que un hombre de 61 años que recientemente viajó a Italia dio positivo por coronavirus. Brasil no reveló la identidad del hombre, pero ya fue internado en el hospital israelita Albert Einstein, que curiosamente es el mismo hospital donde estuvo internado Bolsonaro cuando fue apuñalado durante la campaña hacia la elección en Brasil. El ministro de Salud de Brasil dijo que se iba a localizar a todas las personas con las que tuvo contacto. También el ministro de Salud de Chile confirmó que se está siguiendo el caso de 260 personas sospechosas de contagio. El coronavirus se suma a otra lista de pandemias que recorrieron el mundo. ¿Se acuerdan ustedes de la gripe porcina o la gripe aviar, ¿no? Sí. De la cual habíamos comentado ya la cantidad de decesos en relación al coronavirus. Claro, uno de los datos que mencionábamos ayer, que en realidad era interesante para dimensionar, digamos, el tema del contagio y las muertes que causa, porque hay una cuestión de alarma pública internacional por lo rápido que se propaga el coronavirus. Y ayer el infectólogo Eduardo Savio explicaba que en realidad en esta temporada de gripe estacional en Estados Unidos se habían contagiado 119 millones de personas de gripe común y corriente, y de ellas habían muerto 10 millones, que era muy por encima de la cifra de muertos que, confirmados hasta el momento por el coronavirus. Claro. Entonces, que en realidad es un virus que tiene una relativa baja tasa de mortalidad. El tema, igual, de todas maneras, hoy leíamos un hilo súper interesante en Twitter de un periodista, creo que es, porque en realidad no sé bien cuál es su profesión, que él lo que decía es que comparar al coronavirus, a este coronavirus, ¿no? Porque el COVID-19, porque en realidad ya hay otros coronavirus. Con la gripe es un poco peligroso en el sentido de que en realidad la gripe ya es una pandemia. Y el coronavirus tiene la dificultad de que no tiene vacuna. O sea, las diferentes cepas de gripe se combinan y todo, y se va complicando, pero después se van encontrando las vacunas. Y ya está como en otro estado de la investigación y de la forma de contrarrestarlo. Y en cambio, con este coronavirus no podemos saber qué va a pasar. No podemos saber si se va a transformar en una pandemia, no podemos saber cómo va a evolucionar, digamos. Entonces él decía eso. Y por otro lado, alguien le contestaba, y me pareció también interesante compartirlo, que en realidad está bien comparar a la gripe con el coronavirus, porque como los síntomas son parecidos. Bueno, hoy hablamos con Sofía, ¿no? En realidad está bien emparentarlo para que nos demos cuenta de que tenemos que ir por el mismo lugar. Hoy me decía Sofía, ¿qué me comentabas hoy sobre este tema? Sí, que justamente también Savio, entre otras declaraciones que hizo, cuando se le preguntaba, sobre la llegada del coronavirus a Uruguay, él lo que decía es que en realidad es difícil de asegurar que ya no hubo casos en Uruguay, porque quizás alguien cursó un estado gripal que quizás era coronavirus y no siguió a mayores porque, es letal en determinada población puntual y demás. Entonces pero quizás lo cruzó, se curó y terminó y en realidad no nos enteramos. Entonces, aseverar que 100% no hubo ni un solo caso es muy difícil. Sí. De hecho, hay también una información que recorrió las redes sociales, y no sé si no llegó a WhatsApp, de casos acá ahora, diciendo, mirá, ya hay coronavirus, en realidad era como una cosa filtrada de un servicio de salud, pero era otro coronavirus, era COV, no sé qué número, y no este que está ahora. Seguramente lo padecemos más comúnmente, pero claro, no tenemos como, digamos, el desglose de qué es exactamente, ¿no? Claro. Y pasa por, como vos decías. Raquel Sosa, la directora general de salud, dijo en algún momento va a llegar. Y de hecho, en Uruguay aumentaron mucho la venta de los tapabocas. Sí, se multiplicaron por 10. Y subió el precio. Escuchaba hoy en la radio que subió el precio. Creo que pasó algo así como de 20, el individual, ¿no? Sí. De 20 a 50 pesos. Es mucho el aumento, ¿no? Sí, es muchísimo. Y pero como pasa siempre con la mayoría de los insumos. Y con los repelentes. Claro. Que también aumentaron su precio, incluso ahora actualmente, por posibilidad de dengue y demás. Del dengue y de tantas otras. Totalmente. Siempre sale mucho más caro. Hay otros datos interesantes. Uno de ellos es lo que está pasando con el comercio en el mundo.
que también ayer algo nos hablaba Gustavo, Gustavo Vázquez, este uruguayo que vive en Tenerife, bueno, a raíz de este hotel que está en cuarentena, que él nos decía que también hay una complicación con algunos insumos que en realidad provienen de China y que claro, China al estar, digamos, no una cuarentena absoluta, pero sí no está produciendo actualmente y demás. Hay un montón de insumos que provienen de allí que no están llegando al mercado. Entonces, eso está haciendo que escaseen determinados productos y eso tiene repercusión en los mercados mundiales, en las bolsas. Incluso en Uruguay también se la habla bolsa de valores. de productos como por ejemplo la carne, la exportación de la carne, que ha pasado con ese tema. El tema de la indumentaria, hace pocos días hay una persona que es dueña de una casa de indumentaria que me decía, estoy esperando a ver si me llega. Claro. En fin, y también lo de las emisiones de... Bueno, eso es increíble también, que en estos días que en China estuvo en cuarentena, gran parte de China, digamos, el país que más contamina en el mundo redujo las emisiones de CO2 en un 25%. Es increíble. Ahí te das cuenta. Sí. Es imponente. Totalmente. Es imponente. Tremendo termómetro. Sí. Bueno, hoy más temprano estuvimos hablando de la situación del coronavirus básicamente en la llegada en Brasil, ¿no? En nuestro continente, y ante la noticia de que publicaba hoy más temprano un diario uruguayo que la mutualista COSEM confirmó 2 casos de coronavirus, que no es el COVID-19 que estaba circulando en nuestro país. Se emitió un comunicado a la opinión pública justamente sobre este caso, que dice que en el día de hoy se asistió en la institución a 2 personas que habían visitado en los últimos 14 días el norte de Italia, donde se ha diagnosticado recientemente los casos justamente de COVID-19, y en ambos pacientes el diagnóstico fue de infección respiratoria por otro coronavirus que no tiene que ver justamente con este COVID-19, tratándose de un coronavirus de circulación habitual. Pero para saber un poco más de esto que está sucediendo es que nos ponemos en comunicación con Victoria Frances, infectóloga de COSEM. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenida a Vespertinas. Muchas gracias. ¿Cómo justamente fueron la llegada de estos casos a COSEM? Contar bien la información para que estén todos los uruguayos bien informados al respecto. Sí, bueno, primero aclarar que no son casos de COVID-19, es decir, de este nuevo coronavirus. Son 2 personas que viajaron, como ustedes acaban de decir y como hicimos en el comunicado recientemente, a una zona donde viene creciendo en realidad el diagnóstico de coronavirus. En el norte de Italia, en los últimos días hay unos 200, 220 casos confirmados, y bueno, eso va cambiando también la epidemiología y hace bastante dinámico lo que tenemos que hacer con las personas que viajan, ¿no? Cuando vuelven con síntomas respiratorios, fundamentalmente en los 14 días posteriores de la vuelta al viaje. Y bueno, estas eran personas que venían desde ahí, desde el norte de Italia, con síntomas respiratorios, los 2 pacientes con síntomas respiratorios leves, en realidad, y se aplicó el protocolo de la institución, se hizo diagnóstico a través de biología molecular, con técnicas que tiene la institución, de cuál era la causa de... ¿Cuál es el protocolo de la institución, digamos, frente a un caso así? Exacto. Frente a los viajeros o aquellas personas que vienen, en realidad, de áreas con diagnósticos de COVID-19, lo que se hace es, en puerta de emergencia o en policlínico, activar un protocolo donde se hacen medidas de precaución, ¿sí? Tanto para el personal de salud y para las otras personas que están en el lugar, en realidad que son iguales a todas las infecciones respiratorias, igual a la gripe, ¿sí? De evitar el contacto y por gotitas respiratorias, digamos. Se los asiste en realidad dependiendo de la gravedad del paciente, de los síntomas que tienen, y lo que estamos haciendo es extremar en realidad el diagnóstico, llegar a saber cuál es el virus respiratorio que tiene el paciente para, esto facilita también la monitorización de qué es lo que viene pasando. Mientras les hacen los exámenes, ¿esa persona tiene que permanecer en la institución? ¿Se puede ir a la casa? No, mientras se hacen los exámenes, la persona permanece en la puerta de emergencia o en donde haya consultado, que podría ser un policlínico, ¿sí? Y en realidad estas técnicas diagnósticas que tenemos, el resultado es muy rápido, ¿sí?
y no tiene necesariamente que permanecer después ingresado, puede volver al domicilio sin ningún problema, dependiendo de la estabilidad de los síntomas que tenga el paciente. Pero a la persona se la aísla, digo porque justamente una de las cosas que se destaca desde todas las organizaciones de la salud es el alto contagio. Entonces, si está en puerta de emergencia y no está aislado, puede contagiar a los demás pacientes. No, cuando el paciente viene, nosotros tenemos un protocolo en realidad que se activa ya desde la llegada del paciente, ya en recepción se le pregunta si está el antecedente de viaje, ¿sí? ¿Por qué consulta? Y si es así, se hace ya a la entrada un aislamiento, como decíamos, de contacto y por gotitas, que es lo que se recomienda, el Ministerio de Salud Pública y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso es así hasta que se descarta, digamos. Tenemos otra etiología, como estos pacientes que eran otros coronavirus de circulación habitual, digamos, que causa resfrío, ¿sí? Y ahí en realidad lo que se hace es, bueno, depende de la gravedad o no, seguirá con las precauciones en realidad que amerite la infección que tiene, si es gripe, si es otro coronavirus, digamos, pero bueno, son similares en cuanto a que la etiqueta de la tos debe respetarse, tratar de no tener visitas, ¿sí? Decía que el resultado del estudio es muy rápido. ¿Cuánto es muy rápido aproximadamente? ¿Que son unas horas? Menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Sí. Se hace a través de un hisopado nasal, ¿sí? Y bueno, y en principio, como decíamos, esto es muy dinámico realmente. La institución dispuso en su protocolo que los casos de personas que viajaran de esta forma y demás, y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, a extremar, digamos, el diagnóstico de las etiologías infecciosas. Pero bueno, en realidad las pautas del Ministerio de Salud Pública están claras por el momento y todo esto es dinámico, digamos, ¿no? También depende de cómo venga la epidemiología. Claro. Ha cambiado bastante en realidad con estos nuevos casos también en Europa y lo que aumenta la probabilidad de tener casos en Uruguay, ¿no? Pero bueno, de todas formas hay que mantener la calma y las infecciones respiratorias siguen siendo de otras causas las más frecuentes, ¿no? Victoria, con esta cuestión de que en realidad ahora tenemos las redes sociales, tenemos como información al instante y desinformación al instante, se está viendo como una cuestión de medio como de paranoia en la población, o sea, hay gente que está consultando más de la cuenta. ¿En qué casos hay que consultar realmente? Porque es importante esto para que no, digo, se genere un colapso en las emergencias, ¿no? Que esté todo el mundo ahí en la puerta de emergencia pensando que tiene algo y bueno, y uno cuando se sugestiona puede pensar que tiene algo realmente. ¿En qué casos hay que ir a la puerta de emergencia y decir, bueno, no sé si no estoy contagiado? Bueno, el lugar donde uno consulte dependerá también de la gravedad de los síntomas. Claro que si un paciente está grave, tiene que ir a puerta de emergencia o será trasladado desde el domicilio a la puerta de emergencia por una unidad de emergencia móvil. En los casos de los pacientes que están estables, es decir, con síntomas de un resfrío, esos pacientes en realidad depende de cada institución. Nuestra institución ha dispuesto en realidad que sean evaluados en el domicilio por un médico de radio o por emergencia móvil, justamente para minimizar las transmisiones. Cuando eso no es posible por la severidad de los síntomas, se trasladará a la puerta de emergencia con todas las medidas de aislamiento y precauciones para minimizar todo esto, ¿no? Claro, pero ¿cuándo debemos consultar? ¿Cuándo debemos consultar? Bueno, si aparecen síntomas respiratorios, tos, fiebre, rinorrea, ¿sí? Dolor de garganta, lo que sea. Perdón, lo último, Victoria, dijiste tos, fiebre, ¿y cuál fue el tercero? Tos, fiebre, dolor de garganta, mucosidad, que se llama rinorrea, ¿sí? Si aparece eso en los 14 días posteriores de la salida de un país donde haya transmisión activa, digamos, del coronavirus. Hasta ahora era básicamente China, ¿sí? Ahora se suma el norte de Italia y el panorama está un poco más complejo en realidad, pero esto va a ir siendo dinámico. Pero bueno, esos son los síntomas en los cuales tenemos que consultar o estar un poco más alerta, ¿sí? Volvemos a lo mismo, preocupan mucho más los casos, ¿no?, de posibles transmisiones de sarampión, de dengue o otras infecciones respiratorias más que el COVID. Pero bueno, hay que estar preparados también y la institución está preparada para eso. ¿Cuál es la recomendación médica para personas que tienen planeado un viaje a Europa? No necesariamente a Italia, pero bueno, a otros países de Europa, Estados Unidos o incluso Brasil. Hoy se confirmó el primer caso de coronavirus en Brasil. En San Pablo, sí. En San Pablo. Bueno, el Ministerio de Salud Pública aún no tiene una recomendación de restringir los viajes. Eso depende de cada país. Por ejemplo, la Sanidad Española acaba de recomendar restringir los viajes
¿sí? Al norte de Italia, a Corea del Sur, a China, Japón, a los países donde hay circulación activa de virus. Una cosa son las recomendaciones de salud pública y otra cosa es lo que podemos recomendar en el consultorio, digamos, a nuestro paciente, ¿no? Claro. Si alguien nos dice, me voy de viaje planificado al norte de Italia, evidentemente no sería un buen momento, y si puede posponerlo, y si es un viaje por turismo, de placer o lo que sea, es mejor no ir. Pero bueno, no hay recomendaciones todavía con la situación epidemiológica que tenemos ahora para prohibir los viajes. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, hay recomendaciones con respecto a la población de más riesgo, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora con el COVID-19. O sea, si uno está inmunodeprimido o si es mayor de 70 años, no sé, supongo, no sé cuál es la edad de la población que se transforma en población de riesgo para el COVID-19, de repente es mejor cancelar directamente los viajes, ¿no? Sí, y claro, pues eso dependerá de cada persona, pero evidentemente si hay más riesgos de presentar una infección respiratoria que sea severa, evidentemente no deberíamos viajar, por lo menos por placer, o si no se puede postergar el viaje, no deberíamos viajar a lugares donde hay circulación activa del virus, por ejemplo China, ¿no? Doctora, ¿se está sugiriendo a la gente a nivel local usar más tapabocas? No, eso no, eso es claro, no estamos recomendando usar tapabocas, no es por ahora una medida de prevención útil. Lo que sí es muy importante es respetar la etiqueta de la tos, es decir, cuando tosemos cubrirnos con el codo, ¿sí? Usar pañuelos descartables, desecharlos después de utilizarlos, no visitar a personas que estén enfermas, claramente. Todas esas precauciones que son las precauciones que se usan con todas las infecciones respiratorias. Y ahora que empiezan las clases también, ¿no? Que es un gran foco, digamos, las escuelas, los jardines, se enferma uno, se enferman entre los 30 de la clase. Exactamente. Es un motivo de preocupación, de verdad. Sí, y frente a la posible llegada también de este virus y que se va a sumar seguramente con los casos de influenza, es decir, de gripe estacional y de otras infecciones respiratorias, es súper importante también que cuando empiece la campaña de vacunación para gripe, todos nos vacunemos para gripe, ¿sí? Para evitar la circulación de estos dos virus, ¿no? Claro. Esto arranca en abril, marzo, abril, ¿no? Sí, exactamente, Más a o menos. de abril. Estamos ahí. Exacto. Victoria Francesi, infectóloga de COSEM, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, en las órdenes. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde.